través de su lente. Viaja a través de su lente. Y escucha las recomendaciones que Pepe Alemán tiene para ti. Esto es Fórmula Turística. Así es, amigos, puntual a la cita de los viernes ya se encuentra con nosotros Pepe Alemán. Querido Pepe, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, Lili, siempre con el gusto de saludarte y por supuesto a todo tu auditorio. Pues nos traes un tema muy ad hoc a la temporada decembrina. Yo ya quiero empezar a escuchar en tu voz las opciones que nos tienes para practicar turismo religioso, me dijiste en el corte, amigo. Así es, Lili, fíjate que esa es una de las expresiones que generan muchos recursos económicos, ¿sí? Porque se hace de manera personal, se hace en grupo, pero también se hace en grandes grupos muy grandes como son las peregrinaciones. Estamos a punto de celebrar pues la aparición de la Virgen de Guadalupe, quien es considerada la madre de América Latina, sí, ¿no? Y recientemente hubo un congreso de turismo religioso en Costa Rica, y pues ahí se descubrió que México es el segundo lugar más importante para desarrollar esta actividad, porque para esta fecha llegan cerca de 20 millones de visitantes al santuario de la Virgen de Guadalupe. O sea, es un número muy, muy importante. Exclusivamente el día 12 llegan más de 6.5 millones de visitantes. ¡Wow! Esto significa que pues es una derrama económica muy importante. Sí, claro. Y ayuda mucho a la economía del lugar. Pero además el turismo religioso, Lili, nos permite conocer la historia, el origen, las culturas, y nos permite descubrir cómo es que el hombre se relaciona con la deidad. Independientemente de que tú creas en esta cultura religiosa, sí, por ejemplo, nosotros podemos ir y conocer cómo son los monjes, los monjes en cualquier parte del mundo, o quienes creen en otras expresiones, y no por eso quiere decir que nosotros critiquemos esa expresión religiosa. La religiosidad en México es una expresión muy propia de nuestro pasado, es parte de nosotros. Sí, han crecido otras expresiones religiosas, pero seguimos siendo eminentemente guadalupanos. Claro. Al menos el INEGI así nos define como un pueblo eminentemente guadalupano y un continente guadalupano, aunque existe la Virgen de Chiquinquirá y existen otras expresiones, pero se reconoce a la Virgen de Guadalupe como la reina de América Latina. Sin duda, Pepe. Y no solamente más allá de las creencias, el tener la oportunidad de observar los templos, la edificación, la arquitectura que tienen todos estos espacios de culto en la religión católica lo sabemos, a la Virgen, a los santos, a Jesús mismo. Nos da la oportunidad de conocer esta expresión también arquitectónica. El arte también se puede apreciar en todas las iglesias, y en Morelos afortunadamente tenemos conventos muy bellos que representan a la religión católica, Pepe. Sí, fíjate que a nivel nacional contamos con muchísimas construcciones religiosas, casi todas del siglo XVI, que es donde más se desarrollaron en esta época, cuando llegan los evangelizadores, los españoles con evangelizadores a toda América Latina, que parten desde México, o ahí es donde nacen principalmente. Y el estado de Morelos es uno de los estados privilegiados. Aquí llegan agustinos, llegan franciscanos y llegan dominicos. Claro. Son las principales expresiones religiosas que se dedican a la construcción de conventos, y ellos se instalan principalmente en la parte oriente de nuestro estado. De hecho, en 1994 se reconoce la ruta de los conventos como un producto turístico, ¿sí?, que desafortunadamente se ha abandonado un poco, pero las estructuras ahí están, los conventos. Algunos se vieron muy dañados con el tema del sismo, sí, pero hay algunas, por ejemplo, Tepoztlán, que fui recientemente, va muy avanzado, va muy bien, Tlayacapan, pero vale la pena visitarlos, sobre todo porque nos permite conocer también las expresiones
más genuinas de cualquier comunidad. Recordemos que todas las civilizaciones en México nacen a partir de las expresiones religiosas, incluso desde la época prehispánica, ¿eh? Sí. O sea, los teotihuacanos, los zapotecas, los olmecas, tenemos aquí los tlahuicas. Los tlahuicas, sí. Es correcto, gracias Lili. Son algunas de sus expresiones eran fundamentalmente religiosas. Sí. Entonces, a partir de la expresión religiosa es como conocemos las entrañas de nuestras culturas. Sí, sin duda, la religión va inherente al ser humano, a la cultura, a la explicación de nuestra esencia misma, y es por eso que es importante. Y bueno, si ya de paso vas conociendo también los pueblos del estado de Morelos, a veces no lo hacemos con la excusa de visitar estos templos. Qué maravilla, ¿no? Creo que sí puedes armar un buen tour familiar en un solo día, porque aparte no son tan largas la distancia, o 2 días, ¿no? Tomarse el fin de semana completo para recorrer esta ruta religiosa en el estado de Morelos, Pepe. Yo me voy a permitir sugerirles que en cualquiera de nuestras rutas hagamos el pretexto, que sea un buen pretexto para pernoctar. Sí. Por ejemplo, para la ruta de los conventos conviene pernoctar en Cuautla y de ahí continuar la ruta. Esta ruta, mira, por ejemplo, está el convento de San Juan Bautista de Tetela del Volcán, que fue construido en 1580. Sí. Está el de Santo Domingo de Hueyapan, que también está en esa época y que es uno de los más antiguos que tenemos precisamente en el estado de Morelos, o el de la Inmaculada Concepción en Zacualpan de Amilpas. Todo esto es en la zona que está debajo de los volcanes del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, una zona muy fresca, muy bonita. Pero si van, por ejemplo, al de Santiago Apóstol, que está en Ocuituco, ese sí es el más antiguo, que construyó en 1533. Tiene una particularidad que no existe en los otros, y es que te encuentras una fuente con 6 leones labrados a mano por los indígenas y que estuvo a cargo de los agustinos. O también puedes ir al de San Juan Bautista, que está en Yecapixtla, y aprovechar para comerte unos tacos de cecina de Yecapixtla. Sí, qué rico. ¿No? Entonces, esta ruta de los conventos está compuesta por 11 edificios, sí. Insisto, que son del siglo XVI, y el más lejano, por decirlo de alguna manera, está en Tlaquiltenango. Okay. Pero el resto están muy cerquitas. Insisto, en la parte oriente, que es Jonacatepec, Jantetelco, Zacualpan, Ocuituco, Tetela del Volcán, Tlayacapan, Tepoztlán, por supuesto, sí, no podemos dejarlo de lado. Y nuestra querida capital, Cuernavaca. En Cuernavaca es un modelo exclusivo porque se hace en forma de cruz. A partir de esta arquitectura tan particular es que se empiezan a construir en el resto de Centro y Sudamérica. No existía este tipo de arquitectura hasta que se crea en Cuernavaca. Así que somos ejemplo también para las construcciones religiosas. ¡Qué maravilla! Y todo eso aquí, sin salir del estado de Morelos, es una buena oportunidad. Si para ustedes y para muchos de ustedes existe la posibilidad de descansar, de estar en familia, y se toman también la oportunidad para reflexionar, qué mejor pretexto visitar las iglesias, los conventos en el estado de Morelos y practicar esta propuesta que nos tiene P. Alemán este fin de semana del turismo religioso. Muchas gracias, Lili. Bueno, si estamos en Cuernavaca y no queremos viajar, también podemos ir a conocer esta expresión. Sí. Sabemos que en Cuernavaca existe el Chapitel del Calvario, que es precisamente lo que era la frontera entre Cuernavaca y donde ya no era Cuernavaca. Es decir, ahí terminaba Cuernavaca cuando fue fundada. Estaba en la parte, en el cerrito más alto en ese momento. En este lugar se ofrecen mañanitas desde muy temprano, a las 6 de la mañana. Sí. Y bueno, además en las calles aledañas se pone ahí una especie de tianguis. Podemos ir a probar pan artesanal, sí, con tamales, con atole. Podemos probar sus buñuelos, que son deliciosos, con un poquito de miel. Y además ver a las familias cómo es que visten a sus niños, sí, de la representación de Juan Diego, es decir, de indios, ¿no? Les ponen sus bigotes, o a las niñas también. Ropa de manta, claro. Con ropa de manta. Entonces son expresiones muy genuinas de nuestra cultura, y que si no creemos mucho en esta religión, por acervo cultural, sí, también podemos hacerlo, o por hacer turismo gastronómico.
el pretexto es lo de menos, lo importante es salir de casa y viajar. Sí, y sin ir muy lejos podemos encontrar este tipo de express con una riqueza cultural enorme. Ojalá que nuestros amigos que nos están escuchando se den la oportunidad, Pepe, de disfrutar lo que tenemos en el estado de Morelos. Es muy, muy diverso. Así es, Lili. Y bueno, pues ya entrados en materia, si les gusta conocer las distintas arquitecturas, tenemos por ejemplo en el barrio de Tetón del Monte hay una iglesia que se llama Los Reyes, la iglesia de los Reyes. Es muy particular porque tiene una barda construida por un hombre inglés que llegó a Cuernavaca, le gustó y se dedicó a contribuir a la arquitectura religiosa. Sí. John Spencer, que por cierto tiene frente a Catedral lo que era su casa, hoy sí, conocida como la Centro Cultural La Casona Spencer. Ahí tenemos también una arquitectura muy particular. Así que hay mucho por hacer. El turismo religioso es solo un pretexto para disfrutar de nuestra ciudad. Que así sea y que tomen las recomendaciones para este fin de semana, Pepe. Nos vamos, no sin antes escuchar tu frase nómada. Muchas gracias, Lili. Y la frase de este fin de semana dice: no hay camino que me detenga, voy por el mundo como quiero. Listo voy para lo que venga, porque soy un nómada. Perfecto, ahí lo tiene. Que la tome quien tenga este espíritu de aventura, de pasarla bien y de disfrutar todas las bellezas naturales y culturales que tenemos alrededor, Pepe. Así es, Lili, disfrutemos de nuestra naturaleza. Y bueno, quiero compartirte que vinieron unos amigos de otro estado. ¿Sí? Y lo sorprendente es nuestro clima. Donde vayamos tenemos un clima maravilloso y tenemos mucho por enseñar y por presumir. Así que salgamos, conozcamos y disfrutemos de nuestra cultura, nuestra arquitectura y por supuesto nuestro clima. No, bienvenidas todas las visitas aquí a Cuernavaca, Morelos. Ya saben, si algo nos caracteriza es que somos cálidos. Aquí hay compañía justamente de la visita. Insisto, bienvenidos. Y vamos con esta sección a una pausa muy breve.